Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase del 25 de mayo del 2020, estas clases online especiales en este periodo que estamos viviendo. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer las características de las capas de la Tierra que posibilitan el desarrollo de la vida. Por lo tanto, el tema que vamos a comenzar a trabajar, que ya, comenzamos la clase pasada, pero ahora lo vamos a continuar y lo vamos a enriquecer, es el tema de las capas de la Tierra y su importancia para la vida. Así como comenzamos a estudiar en la primera unidad al comienzo de este proceso que estamos viviendo cuando estuvieron en casa las primeras semanas y trabajaban con su libro y estuvieron respondiendo algunas preguntas, pudimos reconocer que existen capas en nuestro planeta. En quinto básico ustedes trabajaron la capa de la hidrosfera, como la capa de agua que cubre, ¿cierto?, la superficie terrestre o parte de la superficie terrestre. En la clase pasada, ustedes tuvieron que principalmente recordar cuáles eran estas capas, tanto capas externas como capas internas. Las capas que se llaman internas de nuestro planeta Tierra, que no las podemos ver, están bajo nuestros pies, ustedes las representaron en un modelo, ¿cierto?, en papel. Y las capas externas, que son las que nosotros vemos, que las que estamos en contacto con ellas, también las representaron en un modelo de papel que quedaron bastante bien, bastante bonitos, algunos trabajos bastante meticulosos y con harto cuidado de que el trabajo quedara lo más ordenado posible. Los felicito, fue un buen trabajo, espero que esa actividad les haya servido para activar el recuerdo de cuáles eran estas capas externas y capas internas. El por qué es tan importante hablar de las capas del planeta Tierra, sean externas o sean internas, principalmente es porque queremos responder la pregunta que está en esta diapositiva. ¿Por qué es posible el desarrollo de la vida en nuestro planeta? Si bien es cierto, el ser humano se ha esforzado mucho por poder reconocer si existe vida en otros planetas o en otros lugares del sistema solar o del universo, no lo ha logrado hasta el momento. Lo que sí sabemos es que en nuestro planeta Tierra el desarrollo de la vida es bastante especial y por esa razón nos interesa tanto poder reconocer qué características tiene nuestro planeta que hace que se pueda desarrollar la vida en él. Ustedes ven en la lámina allí nuestro planeta al centro, ¿cierto? Y alrededor de él estas cuatro piezas de este rompecabezas en forma de esfera, sería el hidro, que corresponde a la hidrósfera, el atmo, que corresponde a la atmósfera, bio, que corresponde a la biosfera, y geo, que corresponde a la geosfera. Todas estas cuatro capas, ¿cierto?, son en definitiva, en resumen, las capas que forman nuestro planeta Tierra. La hidrósfera es la capa de agua, la atmósfera es la capa gaseosa, la biosfera, que es una capa que a lo mejor no habíamos mencionado, pero que es sumamente importante porque en realidad, claro, no es una capa como las otras que están una sobre la otra, pero esta está entre las capas externas, ¿cierto?, y las capas internas, está como allí, en el límite, viviendo justo sobre la geósfera e interactuando entre la geósfera, la hidrósfera y la atmósfera. Por lo tanto, esta capa biosfera es súper importante porque nosotros somos parte de ella. Y la geósfera, que significa tierra, ¿cierto?, estaría incluyendo a todas las capas desde la corteza terrestre hasta el núcleo. La posibilidad de existir vida en este planeta está allí, la clave está en estas capas, tanto externas como internas. Este sistema global planetario de nuestro planeta Tierra es una interacción constante la que se produce entre estas cuatro capas. Y esa interacción es lo que nosotros queremos estudiar y reconocer qué características tienen estas capas que permiten que en nuestro planeta exista vida. Para poder
responder a la pregunta de por qué es posible el desarrollo de la vida en nuestro planeta, lo que tenemos que hacer es reconocer cuáles son las características fundamentales de estas capas para comprender cómo estas posibilitan el desarrollo de la vida. Vamos a partir entonces con la atmósfera, que ustedes ya saben que es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y que se extiende donde comienza la flecha amarilla, es decir, desde la superficie terrestre hasta desaparecer en el espacio. Ahora bien, esta capa llamada atmósfera está formada a su vez por subcapas, ¿ya? Interiormente está formada también por subcapas. Y estas capas que aparecen en el dibujo, como están allí señaladas, la troposfera, la atmósfera, mesósfera, termósfera y exósfera, se caracterizan porque en cada una de ellas ocurren diferentes fenómenos. La capa donde nosotros permanecemos y constantemente nos encontramos es la troposfera. Ahora, difícilmente vamos a poder ir hacia otras capas más externas, a menos que seamos trabajadores de la NASA y viajemos en un transbordador espacial, podemos llegar a las otras capas. Pero generalmente la mayor parte de las personas que habitan el planeta Tierra se encuentra presente la totalidad de su vida en la troposfera. Por eso que en la imagen aparecen allí unos edificios y unas nubes, ¿cierto? Porque es la capa donde nosotros interactuamos con la atmósfera. Ahora, esta atmósfera terrestre no es igual a la atmósfera original, ¿ya? Cuando el planeta Tierra se formó hace 4.500 millones de años, también se formó esta atmósfera, pero no como la que nosotros conocemos, sino que una atmósfera primitiva con una composición química bastante diferente a la que conocemos hoy. Ahora, el proceso que llevó a cabo que esta atmósfera cambiara de como era a como es ahora, allí participaron varios agentes, principalmente organismos que comenzaron a producirse en los océanos y a liberar oxígeno en grandes cantidades. Pero bueno, eso es tema para otra clase en otro momento, no ahora, ¿sí? Lo que nos debe interesar, sí, es comprender de que esta atmósfera es muy antigua, pero que no es igual a la que originalmente se formó en el planeta Tierra, que ha ido cambiando al igual que el planeta, y que en la actualidad esta atmósfera está compuesta por una mezcla de gases, donde el mayor porcentaje de ellos es el nitrógeno, con un 78%, y luego lo sigue el oxígeno con un 21%. Y finalmente un 1% serían otros gases como el dióxido de carbono, el argón y el vapor de agua. Por lo tanto, el aire de la atmósfera que respiramos es una mezcla de gases. Ahora, es muy interesante el siguiente dato. Los gases de la atmósfera no tienen la misma concentración, es decir, no se encuentra la misma cantidad de ellos en todas las capas que la conforman, ¿ya? Donde se encuentran mayormente concentrados en mayor cantidad este nitrógeno, este oxígeno y estos otros gases en la troposfera, en la capa que está en contacto con el suelo terrestre. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. La gravedad atrae los gases y los mantiene pegados muy cerca del suelo. Y por lo tanto hay una mayor concentración en esta primera capa llamada troposfera. Si nosotros lo pensamos, cada vez que hablamos de viajar y de subir montañas, por ejemplo, cuando la gente viaja a Bolivia, que es un lugar que está a bastante altura en comparación con otras ciudades de América, o por ejemplo en comparación con Santiago, la altura de Bolivia es porque se encuentra en un sector de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Muy alto. Por lo tanto, la gente que viaja a Bolivia se apuna, que es un concepto que se utiliza para cuando la persona se siente mareada, con ganas de vomitar y es una sensación muy desagradable y que, bueno, la gran mayoría de las personas la siente, algunos más, otros menos, de los que viajan a lugares donde se encuentran a gran altura. ¿Eso por qué ocurre? Porque ya dijimos que en la troposfera se encuentra la mayor concentración de gases que forman la atmósfera. Pero incluso en esta troposfera hay diferencias, porque entre más cerca del suelo estemos, mayor concentración
de oxígeno, de nitrógeno, ¿cierto? Y de otros gases vamos a encontrar. Pero si nosotros comenzamos a subir por las montañas y llegar, por ejemplo, a la cumbre más alta de la cordillera de los Andes, lo que vamos a encontrar allí es que hay una menor concentración de estos gases. Y como nosotros somos seres vivos que no podemos vivir sin el oxígeno, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, no quiere decir que no haya oxígeno, sino que hay menos oxígeno, nos vamos a comenzar a sentir mal. Entre más arriba estemos entonces en la troposfera, vamos a encontrar menor presencia de oxígeno. Estos gases fundamentales, el oxígeno y el dióxido de carbono, se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y son fundamentales, son esenciales para la vida, ya que gracias a ellos podemos realizar dos procesos, uno que es la respiración y otro la fotosíntesis. Respiración y fotosíntesis no son lo mismo. Y las plantas, por ejemplo, son organismos que realizan fotosíntesis, pero no son las únicas. También están algunos tipos de bacterias y las algas. Estos organismos utilizan el dióxido de carbono más la energía de la luz del sol y el agua para poder fabricar su propio alimento. Por otra parte, está la respiración. Las plantas también respiran, también no toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono, al igual como lo hacen el resto de la gran mayoría de los seres vivos, incluidos nosotros. La importancia de este oxígeno que ingresa a través de la respiración es fundamental para que nuestras células puedan transformar los nutrientes de los alimentos, ¿cierto?, en energía. Otra característica que tiene nuestra atmósfera terrestre, gracias a que está formada por estos gases, ¿cierto?, que la conforman, es que esta atmósfera, en una de sus capas, específicamente la estratosfera, tiene una concentración especial de un gas llamado ozono, que se da en ciertas condiciones bastante especiales de presión. Y este ozono que se concentra en una parte de la estratosfera forma algo que se llama capa de ozono. Y la capa de ozono actúa como un filtro y que absorbe los rayos ultravioletas y los rayos X y la radiación gamma que provienen del Sol, que son nocivos para nosotros, para los seres vivos y para los humanos, para todos los que vivimos en este planeta. Por lo tanto, esta parte de la estratosfera, esta capa de ozono, actúa como un verdadero escudo protector de estos rayos que son nocivos. Por lo tanto, la atmósfera, además de contener gases que son esenciales para la vida, para que se realicen los procesos de respiración y de fotosíntesis, también actúa como protección contra estos rayos que son nocivos para los seres vivos. Una tercera característica fundamental que tenemos que mencionar de la atmósfera terrestre es su capacidad para conservar la temperatura en rangos medios. Es decir, que no hayan fluctuaciones, que no hayan momentos en el día y la noche donde la temperatura o baje mucho, o que suba demasiado como ocurre en otros planetas. En nuestro planeta, las oscilaciones, las variaciones de la temperatura entre el día y la noche no son tan altas, por lo tanto, los seres vivos pueden soportarlas. ¿Okay? Este fenómeno, este mantenimiento de la temperatura en rangos medios, se conoce como efecto invernadero. Este efecto invernadero permite el ingreso del calor adentro de la atmósfera terrestre, deja que algunos permanezcan al interior y otros pueden salir de ella. Esa es la lógica bajo la que funciona el efecto invernadero. Bien, ya que hemos hablado de estas características de la atmósfera terrestre, es momento de que reflexionemos, ¿sí? Que nos formulemos algunas preguntas. Siempre es importante en ciencias, bueno, y en todo, pero en ciencias es muy importante formularse preguntas. ¿Qué pasaría si alguna de estas características que hemos nombrado cambiara en la atmósfera? ¿Nos afectaría? ¿Afectaría al resto de los otros seres vivos que existen en nuestro planeta? ¿Qué consecuencias para la vida podría tener la alteración del efecto invernadero o la capa de ozono o la concentración de gases en la atmósfera? Esto
Estas preguntas nos tienen que invitar a reflexionar y a preguntarnos. Entonces, la idea de esto es pasar a la actividad de la clase. La actividad de la clase consiste en investigar, utilizando para ello el material que he dejado disponible en la clase de hoy. También, si tú quieres, si tienes la posibilidad, puedes buscar en otras fuentes de información de Internet o incluso puedes utilizar tu libro de ciencias en la página 210 y 211 donde habla sobre los temas que hemos tratado el día de hoy. Recuerda revisar los videos de YouTube que he dejado en el material de la clase. Responde las preguntas en tu cuaderno o en un archivo Word que puedes luego subir, ¿cierto? Adjuntar a las tareas de la clase. Puedes sacar una foto o puedes hacer un archivo de Word con las respuestas a las preguntas de la clase que se encuentran a continuación en la siguiente diapositiva. Pues bien, estas son las preguntas de la clase. Responde sobre el efecto invernadero. ¿Cuál es su efecto positivo en nuestro planeta? ¿Cómo funciona? Explica brevemente. ¿Qué acciones del ser humano han incrementado el efecto invernadero? ¿Qué consecuencias tiene para nuestro planeta y la vida en él el incremento del efecto invernadero? ¿Qué quiere decir la palabra incremento? Y responde sobre la capa de ozono. ¿Cuál es su efecto positivo en nuestro planeta? ¿Cómo funciona? Explica brevemente. ¿Qué acciones del ser humano han incrementado la destrucción de la capa de ozono? ¿Qué consecuencias tiene para nuestro planeta y la vida la destrucción de esta capa? Muy bien, estas son las preguntas para terminar la clase haciendo esta actividad. Recuerda que puedes ver el material que he dejado para ti en la clase, digamos, para que revises algunos videos de YouTube. Puedes buscar otros videos de YouTube si lo necesitas o incluso navegar por Google y buscar más información acerca del tema del efecto invernadero y de la capa de ozono. Tú eres libre de buscar más información respecto del tema. Pero lo importante es que al final de la clase tomes la foto de tu trabajo o, si lo vas a hacer en Word, adjuntes el archivo a tu tarea y envíes tu trabajo para ser evaluado. Muy bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Les dejo su trabajo y espero ver esas tareas para poder revisarlas y ver cuánto ustedes han podido aprender y reflexionar sobre el tema de esta clase. Que estén todos muy bien, un gran saludo y nos vemos.